Entonces, frente a estas hipótesis y pues la transparencia, cómo es que debemos en nuestra profesión orientar a nuestros clientes hacia la formalidad. En general, los profesionales de nuestra profesión, en el caso de las firmas donde yo trabajo, se orientan más hacia la formalidad y hacia la planeación fiscal bajo parámetros estrictamente legales que hacia la informalidad. Pero sí debería de haber un trabajo de cómo hacer que la empresa pequeña o los que inician sus negocios tengan unos escenarios de cumplimiento muy fáciles, que no tengan toda la tramitología que implica ser formal en el caso de Colombia. Han habido esfuerzos, han habido avances. En este caso tenemos el régimen simple de tributación. Ese es un gran avance para determinar sobre ingresos brutos. Pudieran hacerse otros esfuerzos. El tener la seguridad social, el tener otros planteamientos que pudieran mejorar la formalización de la economía. Entonces, aquí la hipótesis que está trabajando IFAC es: entre más informal, pues menos recaudación; entre más formal, más recaudación, que me parece que es una hipótesis bastante lógica y que desde luego hay allí unos elementos muy importantes de trabajar en una prospección en materia de la recaudación. Ahora, en cuanto a la justicia de las tasas, aquí hay una percepción que en general en Colombia las multinacionales, es decir, las grandes empresas, consideran que frente a esta medición reciente son justas las tasas que se pagan, ¿sí? Las compañías locales igualmente perciben como justas las tasas, pero no así los individuos con altos ingresos también ven como justas las tasas. Pero ya los, digamos que menos ganan, a pesar de que la tributación, por ejemplo, es muy parecido al caso de Perú, y en el caso de Colombia observemos cómo perciben que no es justa la tributación. En general, lo que nosotros vemos en el caso de Colombia es que una persona que gana menos de 3 millones de pesos no paga impuestos. Esa es en general la tendencia. Entonces, hay una franja allí de 5 millones a 15 millones de pesos que sobreviven. Una persona que hoy en día gana 15 millones de pesos sobrevive. Eso ni más falta que pudiera considerarse un salario alto. Ahora, no hablemos del millón de pesos. El del salario mínimo no sobrevive con ese. Tienen que trabajar toda la familia. Pero ellos tienen una percepción, porque claro, a una persona de bajos ingresos le quitan el 10%. Pues eso es muy alto. Una persona que gane 1 millón de pesos, si gana por servicios honorarios, a manera de ejemplo, que hay una retención del 10%, eso es mucho dinero para una persona que gana 1 millón de pesos en términos relativos. Pero una persona que gana 100 millones de pesos puede ser que en términos relativos no perciba tan alto. Entonces, fíjese que la percepción es que a más bajos ingresos se percibe. Pero pues eso se vio en general, a pesar de que vimos en el caso de Guatemala una percepción diferente, o en el caso de República Dominicana una percepción diferente. Entonces, esa fue, digamos, una medición y digamos que la actitud frente a los ingresos en diferentes grupos cambia, que era lo que mirábamos ahora. Las multinacionales lo ven razonable, los altos ingresos lo ven razonable. Ahora, hay aquí, y lo explicábamos, que hay una curva que es la del Laffer. Laffer lo que dice es que hay un punto de inflexión donde si yo sigo aumentando las tasas, el recaudo baja. Habría que mirar en dónde estamos ubicados, porque tributaciones de más del 30, 40, 50% puede percibirse como una amenaza. Entonces, lo que hace una persona en expectativas racionales es que sale de la tributación, no le interesa el mundo de la tributación cuando lo ve que es confiscatorio, que no lo puede pagar. Y que tuviéramos en algunos escenarios de ingresos medios que esa es la gran amenaza. Ahora,
En el caso de Colombia hay que mirar también para hacer estas métricas cuánto vale el impuesto a la ganancia, cuánto vale la seguridad social, porque cuando uno suma esas dos cosas pueden dar afectaciones superiores al 40%. Ahora, en general, altos ingresos no percibe como una amenaza, pero bajos ingresos sí percibe como una amenaza y es el caso de, como les decía, cómo hacer la, digamos, sensibilización hacia esas empresas pequeñas o a los de menores ingresos que tengan como base los impuestos, que les afecta muchísimo en términos relativos el pago de cualquier tasa de impuestos. Ahora, ¿qué pasó con el COVID? Pues el COVID implicó un gasto fiscal muy fuerte, una desbalanza fiscal terrible. Se intentaron hacer algunas mejoras y Colombia entró en esa onda de proponer prospectivamente cómo incentivar, se dieron subsidios, se orientaron a que las empresas pudieran hacer una mejor, digamos, iniciación y pues aquí hay una serie de políticas para, por un lado, mejorar el recaudo y por el otro lado, pues visto que se da por el tema de incremento en la economía o aceleración de la economía, el mejor recaudo. En este momento, pues Colombia tiene unos indicadores muy favorables, tanto el recaudo como en la aceleración o el mejoramiento de la economía. Entonces está la economía de los artistas, la economía verde, la economía de las tecnologías. Se está haciendo un gran esfuerzo por incentivar todas estas nuevas modalidades de negocios o estos nuevos negocios. Al final, pues encontramos que Colombia tiene unas explicaciones muy similares a las de Latinoamérica y del mundo en la percepción que estamos pasando por un buen momento de la economía, un buen momento del recaudo, que nuestras estadísticas de recaudo son muy similares en algunos casos a Latinoamérica en cuanto a la formalidad e informalidad, más no así en el recaudo de directos e indirectos. Tenemos unas características propias, que Colombia es una economía de regiones y eso es una fortaleza muy grande porque hace que el recaudo en las regiones sea pues un 80% del recaudo nacional. Así de sencillo, el 80% de la economía son las regiones. Si le quitamos a Bogotá el gobierno central, entonces, y que de esa recaudación el 80% lo hacen las grandes empresas y simplemente para hacer una, digamos, diferenciación, no una estadística exacta, que el 10% sean personas naturales y el 10% sean los informales. Entonces, habría que mirar cómo mejorar el recaudo en ciertos niveles de ingresos pudiera mejorarse con unos, digamos, controles muy especiales para que no generemos las expectativas racionales y la curva del Apple. Y por el otro lado, cómo formalizar la economía. Han habido unos grandes esfuerzos, hay todavía mucho por hacer y los costos de la seguridad social pueden también inducir a la informalidad. Entonces, ese es otro tema que hay que trabajar muy fuerte. Esa es la conclusión sobre este tema. Yo les agradezco muchísimo su atención y espero que esta charla les haya servido para que podamos en el tiempo que tenemos de continuar con este foro, poderles dar las conclusiones del mismo. Muchísimas gracias y muy amables por su atención.